Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de este programa nuevamente. Estamos por iniciar el sermón número 4 de la serie de sermones del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a tener lectura en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, y vamos a hablar acerca de temas como Dios como proveedor y también la intelectualidad que tenía Adán y cómo también esta parte se ve manifiesta en la idea de Dios para proveerle al hombre también de una esposa. Dice así la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad en el día de hoy, tan precioso que nos has regalado, tan bueno como siempre son todos los días que tú nos das. Sabemos, Padre Celestial, de que tú tienes preparado para nosotros la palabra del día de hoy. Te pedimos, Padre, iluminación desde lo alto para poderla recibir. Y también, Padre, por los que están enfermos, por los que están convalecientes, que tú les ayudes en todo momento a que se restauren, que se recuperen. Aquellos que no conocen de la palabra de Dios, que nadie se vaya vacío, que la conozcan, que podamos compartir la palabra en el nombre de Jesús. Te lo agradecemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gracias. En primer lugar, recuerde siempre ayudarnos con la difusión de estos mensajes. Dice así la palabra: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo que estamos viendo acá es la forma en la cual Dios empieza a manifestar el deseo de proveerle a el hombre de todo. De hecho, todo lo que ha sido creado, el universo en general, las plantas, los animales, todos los recursos que este mundo tiene, están a disposición del hombre, pero de una manera correcta. Ahora, si lo vemos de esa manera, el dueño de las cosas que Dios posee, él la da en potestad, en este caso a Adán. Dice aquí también la palabra que no se halló ayuda idónea para él. Esta es una provisión de lo que Dios tiene preparado para ti. Él no incursiona en ideas vagas, ni tampoco improvisa. Dios sabe lo que el hombre necesita. Pero en este caso vemos que hay una manifestación directa de que el hombre se da cuenta de algo. Entonces Dios ya le tiene la provisión. Pero comienza con esto: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Recuerden el tercer día que estábamos anteriormente, en el tercer y cuarto día, la creación de animales y también aquellos que son terrestres. En este sentido, no estamos haciendo un resumen, la Biblia hace un resumen de lo que pasó en el capítulo 1, pero ahora está el objetivo del por qué Dios los pone a estos animales. Ambos, no las plantas, solamente los animales, fuimos todos formados de la tierra. La gallina, las aves, los animales en general, los que se arrastran, todos fuimos formados de la tierra, no solamente el hombre, porque todos volvemos al mismo lugar, volvemos a la tierra, nos volvemos polvo, regresamos de donde fuimos tomados. Pero en el caso del hombre hay algo muy especial. El hombre tiene una inteligencia que sobrepasa toda la creación animal que Dios había creado. Los animales, tal cual los conocemos ahora, tampoco tienen las mismas capacidades que antes tenían. Todo eso cambió después de la caída del hombre, porque
los mismos animales, más adelante vamos a ver en el capítulo 3, que tenían una comunicación con el ser humano. En este caso, la serpiente le hablaba a Eva y ella no se inmutó porque la serpiente le habló. No es una fábula. No es una fábula. Es literalmente una forma en la cual se entiende que vivían. Pero eso lo vamos a ver en el próximo sermón, en el número 5 de la serie de sermones. Dice también aquí, esto bien importante: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y les trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Aquí tenemos una cosa que es muy importante, que se nos puede escapar, y es la capacidad intelectual que Dios le había dado a Adán para que él también hilvanara en su lenguaje la formación de oraciones. No es que el hombre aprendió a comunicarse, ya traía esa capacidad. Esa capacidad es dada por Dios. No es de que el hombre vivió en las cavernas y empezó a comunicarse de una forma extraña que parecía también la forma en la cual los animales hablan. No es así. Eran los animales los que se comunicaban de una forma literalmente hablando con el ser humano. Entonces, pero lo que sí tiene Adán es algo distinto. Es la capacidad superior que los animales tenían. Él les puso nombre. Él tenía dominio sobre ellos. Lo hablamos en el primer sermón que predicamos, cuando decimos en el primer sermón del libro de Mateo también, cuando hablamos acerca de la potestad que se tiene cuando usted domina el nombre de una persona. Cuando usted me llama Julio César, yo volteo a ver porque hay una parte de dominio en ese momento. Mas, sin embargo, no estamos hablando de un dominio de sometimiento. Estamos hablando de que cuando su nombre es mencionado, usted evidentemente pues hace una manifestación de voltear a ver a esa persona. Lo mismo pasaba antes. Dios le llamó al león león y a la leona leona. Y también podemos ver en esa forma en la cual podemos identificar que Adán mismo estaba haciendo una diferencia. Dice entonces: y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Para ti hay una bendición tan grande. La ayuda que Dios tiene para ti no es una que está prevista desde el principio. Está dentro de ti mismo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que para formar la mujer que Dios necesitaba, Dios tenía preparada para el hombre, lo hace entrar a él en un sueño profundo. Por primera vez vemos la manifestación en la cual, si lo queremos ver de una manera contemporánea, lo puso a dormir. Eso es como cuando usted va donde un médico y lo van a operar, entonces lo anestesian. Y luego o hacen una operación en usted, le pueden sacar un órgano, le pueden poner otro, etcétera, lo que usted quiera imaginarse. Lo importante es que aquí vemos que Dios hace que el hombre duerma, porque dice aquí claramente: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Estamos en el versículo número 21. Hizo caer sueño profundo. Esto no es un sueño cualquiera. Es un sueño profundo. Estamos diciendo que Adán no se iba a dar cuenta de lo que iba a pasar. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. La verdadera traducción no es una costilla, sino que es un costado. La mujer no es una costilla del hombre. Bueno, es una forma que se explica porque la traducción así lo colocó, pero, o así lo tradujeron del hebreo, pero en el hebreo hay una idea. Casi no me gusta hablar de en términos de otros idiomas porque no los manejo. O sea, tengo esa limitación. No manejo el hebreo, no manejo el griego, poco manejamos el español, entonces nos podemos complicar un poco más y uno tiene que saber cuáles son sus límites. Pero lo que sí es importante es que en algún momento determinado pues me gusta un poquito investigar más acerca de una palabra en específico, nada más. O sea, no vamos a estar tratando la manera de entender el hebreo acá. Lo que sí es importante, porque estos son mensajes que tienen que ir directamente al conocimiento bíblico de la palabra, pero además también de un mensaje para nuestras vidas, que es mi intención. Siempre predicarle a usted de aquellas cosas que usted tiene que ir mejorando como ser humano en esta vida. Un buen comportamiento, saber identificar cuáles son los tiempos de Dios, cuándo detenerse, cuándo avanzar, no hacer cosas a la ligera, siempre esperar el tiempo en el cual Dios va a hacer las cosas. Entonces aquí hay un tiempo de espera y es dormir. Muchas veces Dios te manda a ti
a dormir para solventarte el problema. Sencillo. Un problema muy serio, porque para Adán no se llama ayuda idónea, que es más lo que quiere. Usted ahora tiene un hombre y una mujer. Más adelantito ya lo vamos a tener presente, pero hoy en la actualidad tenemos una raza humana compuesta por hombres y mujeres, nada más. No hay tal otra cosa de una diversidad. Solamente hay hombres y mujeres, sexo masculino y femenino. Pero dentro del hombre estaba la solución. Pero para poder encontrar esa solución, Dios tiene que hacer algo en ti. Y en este caso es puso a dormir a Adán. ¿Por qué? Porque había un problema. Y ese problema se resuelve por medio de la intervención de Dios. Entonces, cuando Dios a ti te manda a dormir, estás preocupado durante todo el día, no puedes dormir, tienes algo que te abata, entonces Dios te pone un sueño profundo. Y cuando tú despiertas el día, ya amaneció, y las cosas que tú creías que no iban a tener una solución, pues ya la tienen. Pero también si te desesperas, entonces no aplicas la paciencia, que en un momento determinado, cuando estemos en diferentes etapas, voy a tratar la manera de ir explicando qué es esto de la paciencia, qué es esperar en el Señor, etc. Pero no se me impaciente, porque si usted no tiene paciencia, pues es impaciente. Y cuando usted no tiene paciencia, pues comete errores. Y el tener paciencia no es no hacer nada. Tener paciencia es esperar, pero también saber identificar de que es parte de la voluntad de Dios para que nosotros esperemos las provisiones que Él nos da. Pero bien, quiero continuar con esto. Dice, bueno, de alguna forma creo que ya entendió que aquí hay un mensaje claro. Dios mandó a dormir a Adán para resolver un problema. Y eso es lo que Dios va a hacer en ti, resolver un problema. Entonces dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Estamos hablando que es un costado. Y de ese costado, igual, más adelante, el mismo Adán la coloca en la idea de él, de lo que él hilvana, de lo que él tiene capacidad de identificar a una mujer que es igual que él, hueso de mis huesos, carne de mi carne. No dice, yo soy la cabeza y ella es el resto. No, no dice eso. Entonces, dice acá, digo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Esta es una capacidad que Adán tiene para poder identificar que lo que está frente a él no es algo inferior como los animales. Él no vio a Eva como un animal, la vio como algo igual a él. Digo, este es otro ser. Bueno, entonces le voy a poner un nombre, pero tendría que haber buscado también para ella su par. Y se dio cuenta que el par de la mujer era él. Mire qué hermoso esto. Él no dijo el león y la leona, el gallo y la gallina. No dijo eso. Vio a Eva y dijo, ella es la par mía. Y esto es importante porque muchas veces estamos entrando en una sociedad donde hace diferencia entre hombre y mujer. Si bien es cierto, hay una diferencia física, porque hemos dicho en el sermón anterior que Dios no hizo a Eva como hizo al hombre. Hay una forma distinta del hombre que fue tomado de la tierra, que Dios formó, ahora tiene un objetivo que cumplir, pero también hay una perfección cuando hace a la mujer. Aunque sea lo querramos ver como lo querramos ver. Es como cuando el alfarero trabaja, agarra un poco de tierra, pues usted lodo, y lo pone en para formar, para hacer la forma de cualquier pieza de barro. Hace una forma, pero ya después al final empieza a dar detalles a esa forma. Y eso es lo que perfectamente hizo Dios. Entonces, dice que le puso nombre, pero también quisiera recalcar en esto. El modelo de Dios para el hombre y la mujer es perfecto. Entonces, cuando vemos esto, estamos hablando de una forma de construcción que es diferente a aquella en la cual hay una idea de formar. Cuando se forma, solamente se forma una figura en general. Pero ya cuando se construye, y eso es lo que hizo Dios acá, cerró la mujer, cerró la carne, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo. Esa es una gran diferencia.
Al hombre lo formó. Aquí hizo algo todavía más perfeccionado. Entonces vemos el cuerpo incluso de una mujer en cuanto a su constitución, su metabolismo, toda la forma en la cual ella se recupera mes a mes es diferente a la del hombre, los sentimientos mismos de ella, los tiempos hormonales de ella son distintos a los del hombre, las capacidades que ella tiene para poder formar seres dentro de su organismo es muy diferente. La forma en la cual también se reproducen espermas dentro del hombre es diferente a la de la mujer. En ella pues se desprende uno al mes. Nosotros como hombres son millones, pero la semilla se establece en el vientre de una mujer. Todo eso es distinto. No es lo mismo. La constitución física de la mujer es diferente a la del hombre. Por lo tanto, podemos ver claramente que en la mujer hay algo más especial que Dios hizo. Al hombre lo formó, a la mujer la hace. Pero entonces, pasando más adelante, dijo entonces Adán, estoy en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón es igual a él. Fue tomada. Entonces le llama Isha o Ish era él y el Isha en el lenguaje que ellos se manejaban. Por tanto, ahora viene una explicación que tiene que ver con el pacto matrimonial. La primera manifestación de ley que hay en la palabra de Dios, fíjese bien en esto, es un primer pacto, es una ley que está establecida por Dios. La primera que hay, así como apareció por primera vez un metal, así como apareció por primera vez una planta, apareció por primera vez una piedra preciosa, el ónice, el bedelio y el oro. Ahora estamos viendo por primera vez una manifestación de lo que es una ley. Y dice acá, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto evidentemente es una ley puesta. ¿Por qué? Pues la gente a veces pregunta quién era el papá de Adán y cuál era el papá de Eva y por qué por qué iban a dejar a sus padres si no estaban. Evidentemente no es así. Lo importante es que queda establecida una ley. Ellos van a ser se van a reproducir, la palabra correcta, se van a reproducir en otros seres humanos de uno a uno. Y los hijos de ellos, en el entendido de Adán, ya había también una manifestación de que esto es una unión matrimonial. Y la unión matrimonial aquí hay que verla como un pacto de parte de Dios. Este pacto adánico, este pacto que se da acá, es muy importante porque es el matrimonio que más adelante, el libro de Proverbios en el capítulo 2, déjeme buscar algo que no quisiera. Es Proverbios capítulo 2, ya le digo si es el versículo 5 o el 7. Dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Él provee de sana. Vamos a ver, permítame. Ya le digo, aquí está. Versículo 17. En el 16 dice, serás librado de la... Estoy en el Proverbios 2, 16 y 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cuál es el pacto de su Dios? Es el pacto matrimonial que se estableció allá. Evidentemente, Dios siempre va a ver esto como la primera ley. Entonces dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Abandonamos a Cristo, abandonamos todo por irnos en el mundo. Serás librado de la mujer extraña, de Satanás, de la que halaga con sus palabras, con que Dios no les ha dicho la verdad. Ustedes van a ser como dioses. Y ella viene y cayó en el engaño. Entonces este proverbio, relacionado con lo que acabamos de leer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Aquí está hablando de un par, algo igual, algo que no es distinto en cuanto a la capacidad que tiene, capacidad intelectual, capacidad sentimental, capacidad de voluntad también. Ella iba a ser como él, iba a tener su voluntad. Ella podía salir, fue a hablar, fue a la tierra, al Edén, andaba sola en ese momento, era libre. Y alguien diría, bueno, pues entonces Adán estaba ocupado poniéndole nombre a los animales. Bueno, ya había pasado. Él estaba labrando la tierra, estaba trabajando, ella también andaba cortando las frutas para llevar a casa. Él estaba labrando la tierra, porque la Biblia dice que para eso lo puso ahí, para labrar la tierra. Lo único que él no se cansaba, sí se cansaba en cierta medida, podríamos decirlo así, había un agotamiento, pero tenía el fruto de la vida. Iba al árbol de la vida, comía y volvía a tener la misma fuerza y volvía a amanecer al siguiente día sin avanzar los días en años. No como usted y yo, que hoy estamos más viejos que ayer. Pero en ese caso, no. Ahora Adán está haciendo este reconocimiento de que hay una ley impuesta por Dios. No es que vino de Adán, sino que viene de parte de Dios. Esta es una ley establecida por él. Recuerde que no es Adán quien escribió todo esto. Esto lo escribió Moisés. Entonces, cuando Moisés lo escribe, establece esto. Viene de parte de Dios el matrimonio. Entonces, no andemos buscando matrimonio donde no se debe. Los matrimonios tienen que estar formados por la voluntad de Dios, no por la lujuria, no por el desorden, no por problemas de desobediencia, porque esos matrimonios por lo general terminan mal, por lo general. No estoy diciendo de que no se corrijan en el camino cuando se vienen a los pies de Cristo, pero incluso dentro del cristianismo, yo como pastor me he dado cuenta cuántas personas hemos casado y de repente las vemos divorciándose. Da una tristeza. Es una tristeza saber de que ocuparon el matrimonio para resolver un problema. Eso no es así. Entonces tenga mucho cuidado con lo del matrimonio. A veces Dios no está de acuerdo en algunos matrimonios. No está de acuerdo simplemente y los deja actuar porque Él los deja en su voluntad, pero sabe perfectamente que no tienen la bendición de Dios, aunque se den dentro de las iglesias. Y esto es una lástima, porque el mundo nos observa. Pero el hombre tiene que reconocer de que Dios establece aquí que dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero ahora tenemos muchas parejas, bueno, que siempre se ha dado, pero ahora es un poquito más evidente, donde los muchachos están viviendo en la casa del papá y la muchacha en la casa de la mamá y están viviendo juntos y no quieren establecer una verdadera comunión matrimonial. Entonces, el otro sermón me voy a detener un poquito más en ver la parte de la caída y después vamos a ver cómo se da esta restauración de parte de Dios para esta relación. No se desordena, se comete un error, más adelante lo vamos a ver, pero el matrimonio no se destruye por un error, no un error de infidelidad, sino que una infidelidad hacia Dios. Abandonaron a Dios, abandonaron al compañero de su juventud. Y eso es lo que establece el libro de, acabamos de leer, Proverbios, ¿cuál era? 2:17. Entonces dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué importante es esto. No tener esa vergüenza que ahora nos atormenta porque cometimos un error. Cuando tú cometes un error y te das cuenta que el otro sabe el error que tú has cometido, te da vergüenza. Cuando alguien hace algo, unas personas son hipócritas y te ven a los ojos como que no ha pasado nada, pero hay otras que ya saben que tú sabes. Y cuando tú les manifiestas lo que tú ya sabes de lo que ellos han hecho, les da vergüenza. Aunque no la manifiesten así claramente, pero les da vergüenza. Entonces, es importante esto. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había una pena por estar desnudos, y no necesariamente estaban, porque a veces la desnudez que estamos viendo es esta piel. La cuestión es que hay que entender que Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado. El cuerpo de ellos era distinto al que nosotros tenemos en aquella época. Es el mismo cuerpo de carne. Más sin embargo, dentro de ellos había una vitalidad extraordinaria que también se manifestaba en la presencia que ellos tenían ante Dios. Imagínense, qué hermosos eran, qué bellos eran Adán y Eva, perfectos, hechos por Dios.
O sea, es algo increíble. Y también la capacidad lingüística que tenía. Todas esas cosas se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Más adelante lo vamos a ver. Por una desobediencia. Así de que llegamos hasta acá. Espero en el nombre de Jesús que hayamos aprendido un poco más y que la palabra de Dios esté llegando a los corazones. Si usted considera que este sermón le puede servir a alguien más, compártalo. Está en las plataformas de YouTube, como Pastor Abdalá. Está la plataforma de Facebook, pero yo casi no entiendo esto, pero estoy aprendiendo ahorita, créanme, lo que paso hasta una hora queriendo intentar hacer estas maravillas aquí, preguntando cómo se hace aquí a los familiares, a los jóvenes, cómo se establecen subir estos videos. Pero luego también tenemos la fanpage, que es una nueva que se ha creado. Esta sí, estoy aprendiéndolo un poquito más para ir acumulando ahí las personas que quieran seguir estos sermones. Así de que les agradezco a todos de antemano, gracias infinitas. Este va a ser un escenario que vamos a estar ocupando, este fondo, durante un tiempo. Y más adelante, si Dios lo va a ir estableciendo, lo vamos a ir mejorando un poquito, pero por el momento, pues, es lo que tenemos. Así de que gracias a todos, bendiciones de lo alto, que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos permitido leer tu palabra el día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen una feliz tarde.